Imagínate una noche tranquila, una prueba de seguridad de rutina en una de las centrales nucleares más avanzadas del mundo. Nadie sospecha que en pocas horas, esa misma noche, se convertirá en una pesadilla que marcará la historia para siempre. Esto no es una película de terror, es la historia real de la noche que la Tierra se volvió venenosa. ¿Qué sucede cuando un experimento de seguridad sale terriblemente mal? Quédate conmigo para descubrir los escalofriantes detalles del desastre de Chernóbil. Era el 26 de abril de 1986. En la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, cerca de la ciudad de Pripyat, en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, los ingenieros se preparaban para una prueba. El objetivo era simple. Y en teoría, seguro querían comprobar si las turbinas de vapor del reactor número 4 podían seguir generando energía suficiente para alimentar las bombas de refrigeración en caso de un corte eléctrico, justo durante los segundos que tardarían en arrancar los generadores diésel de emergencia. Era una medida de seguridad, una prueba para prevenir un accidente. Irónicamente, fue el primer paso hacia la catástrofe. El reactor que iban a probar, el RBMK-1000, era un gigante de la ingeniería soviética, pero tenía un secreto oscuro, una falla de diseño fundamental que sus operadores desconocían. A bajas potencias, este tipo de reactor podía volverse increíblemente inestable y propenso a un aumento súbito de energía. Y esa noche, para realizar la prueba, los operadores tuvieron que reducir la potencia del reactor mucho más de lo previsto. Una serie de retrasos y decisiones apresuradas los llevaron a un terreno operativo extremadamente peligroso. A la 1:23 de la madrugada comenzó el experimento. Se cortó el suministro de vapor a la turbina. Pero algo salió mal casi de inmediato. La potencia del reactor comenzó a fluctuar de forma salvaje. Los operadores, presionados y siguiendo un protocolo inadecuado, desactivaron varios sistemas de seguridad automáticos que podrían haber detenido el proceso. En cuestión de segundos, la situación se volvió incontrolable. La potencia del reactor se disparó a niveles inimaginables. En la sala de control sonaron las alarmas. Un operador, desesperado, presionó el botón de apagado de emergencia. En las 5 en cualquier otro reactor, esto habría detenido la reacción en cadena. Pero en el RBMK, debido a otro defecto de diseño en las barras de control, este acto tuvo el efecto contrario. Por una fracción de segundo, antes de apagar el reactor, las puntas de grafito de las barras intensificaron la reacción. Fue la chispa final. Una subida de potencia masiva, casi instantánea, desgarró el núcleo del reactor. A la 1:23:45 de la madrugada, 2 explosiones consecutivas hicieron temblar la Tierra. La primera fue una explosión de vapor que voló la tapa de 2000 toneladas del reactor. La segunda, una explosión de hidrógeno de una potencia descomunal, destruyó el edificio del reactor y lanzó al cielo nocturno una columna de grafito incandescente y combustible nuclear. El núcleo del reactor estaba expuesto, ardiendo a cielo abierto. El aire mismo se llenó de un brillo azulado y fantasmal, la ionización causada por la radiación extrema. La noche que la Tierra se volvió venenosa había comenzado. Lo que se liberó en esa explosión fue una nube radiactiva con una potencia 400 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. El viento comenzó a esparcir veneno invisible por toda Ucrania, Bielorrusia, Rusia y finalmente por gran parte de Europa. Pero en ese momento, en la planta, reinaba la confusión. Los primeros bomberos que llegaron al lugar no sabían a qué se enfrentaban. Creyeron que era un incendio normal. Valientes, sin el equipo de protección adecuado, subieron al techo del reactor en llamas para apagar el fuego, exponiéndose a dosis letales de radiación. Muchos de ellos morirían en las semanas siguientes en una agonía terrible. Mientras tanto, en la cercana ciudad de Pripyat, sus casi 50.000 habitantes dormían. Algunos se despertaron por el ruido de la explosión y vieron desde sus ventanas el extraño y hermoso incendio en la central. Algunos incluso salieron a los puentes a observar, sin saber que estaban recibiendo dosis mortales de radiación. El gobierno soviético, en un intento desesperado por controlar la narrativa y evitar el pánico,
mantuvo un silencio sepulcral. La vida en Pripyat continuó como si nada durante casi 36 horas. Los niños jugaron en la calle. La gente fue a trabajar. La vida siguió su curso mientras un enemigo invisible e implacable los contaminaba. No fue hasta que las alarmas de radiación saltaron en una central nuclear en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, que el mundo exterior comenzó a sospechar que algo terrible había ocurrido en la Unión Soviética. Finalmente, la tarde del 27 de abril, casi 2 días después de la explosión, el gobierno ordenó la evacuación de Pripyat. A través de altavoces, se les dijo a los residentes que sería una evacuación temporal de 3 días. Les pidieron que llevaran solo lo esencial y que dejaran a sus mascotas. Nunca volverían a sus hogares. Miles de autobuses llegaron y, en cuestión de horas, la próspera y moderna ciudad de Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. La batalla por contener el desastre apenas comenzaba. Se movilizó a un ejército de hombres, conocidos como liquidators, para limpiar la zona y contener la radiación. Eran soldados, bomberos, mineros, ingenieros y voluntarios. Realizaron tareas heroicas y suicidas. Mineros cavaron un túnel debajo del reactor ardiente para instalar un sistema de refrigeración y evitar que el núcleo fundido llegara a las aguas subterráneas. Helicópteros sobrevolaron el cráter abierto, arrollando toneladas de arena, plomo y boro para tratar de apagar el fuego nuclear y absorber la radiación, mientras los pilotos sufrían exposiciones masivas. Quizás la imagen más icónica de los liquidadores es la de los biorobots, hombres que tuvieron que subir al techo de la central para limpiar los escombros altamente radiactivos que las máquinas no podían soportar. Equipados con protecciones improvisadas, podían trabajar solo durante segundos, 45, 60, 90 segundos como máximo, antes de que su dosis de radiación alcanzara el límite de toda una vida. En esos pocos segundos, corrían, recogían un trozo de grafito con una pala y lo arrojaban de nuevo al abismo del reactor. Cientos de miles de hombres participaron en esta limpieza. Sus sacrificios salvaron a Europa de una catástrofe aún mayor, pero muchos pagaron el precio con su salud y sus vidas. Una vez que el fuego se extinguió, comenzó la monumental tarea de encerrar el reactor destruido. Se construyó a toda prisa una estructura de acero y hormigón, conocida como el sarcófago. Fue una hazaña de ingeniería en condiciones extremas, pero se construyó para durar solo 30 años. Con el tiempo, el sarcófago original comenzó a deteriorarse, amenazando con un nuevo colapso y la liberación de más polvo radiactivo. Por eso, en 2016, se completó una nueva estructura gigantesca, el nuevo confinamiento seguro, una cúpula de acero que se deslizó sobre el antiguo sarcófago para sellar el reactor 4 durante, al menos, los próximos 100 años. Hoy, más de 3 décadas después, las consecuencias de Chernóbil siguen muy presentes. Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta, un área inhabitable que se ha convertido en una especie de reserva natural accidental, donde la vida silvestre ha regresado en ausencia de los humanos. Pripyat sigue congelada en el tiempo, una ciudad fantasma que es un sombrío testimonio de la catástrofe. Sus edificios vacíos, las aulas con libros abiertos, la icónica noria que nunca llegó a inaugurarse, todo cuenta una historia de una vida interrumpida bruscamente. El costo humano es incalculable. Aunque la cifra oficial de muertes directas es relativamente baja, los efectos a largo plazo de la radiación son devastadores. Se estima que miles, si no cientos de miles, de personas han sufrido o morirán prematuramente de cánceres, como el de tiroides, y otras enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación. Es un legado de sufrimiento que se extiende por generaciones. Chernóbil no fue solo un accidente industrial, fue un evento que cambió nuestra percepción sobre la energía nuclear y la responsabilidad humana. Nos enseñó una lección brutal sobre los peligros de la arrogancia, el secretismo y la subestimación de las fuerzas que intentamos controlar. La historia de Chernóbil es una advertencia, nos recuerda que la tecnología, por muy avanzada que sea, no es infalible, y que los errores humanos pueden tener consecuencias apocalípticas. Es una historia de heroísmo y sacrificio, pero también de mentiras y negligencia.
La noche del 26 de abril de 1986, un experimento de seguridad que salió mal no solo destruyó un reactor, sino que también envenenó la Tierra. Destrozó innumerables vidas y dejó una cicatriz radiactiva en nuestro planeta y en nuestra conciencia colectiva que nunca desaparecerá. Gracias por acompañarme en este viaje a una de las noches más oscuras de la historia moderna. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.